Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el mes donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer y le doy en primer lugar la bienvenida a nuestro presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, el doctor Ricardo Costa, para que nos dirija unas palabras. Bueno, nuevamente buenas tardes. En nombre del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, primero que nada darles la bienvenida a este encuentro, a este conversatorio, siempre tan importante y convencido de que, bueno, claramente es necesario que nos juntemos a charlar sobre estos temas. A veces uno espera que el público no se repita tanto y que también los hombres nos unamos a este tipo de charlas. Pero seguramente si miramos la lista de participantes, debemos ser pocos, ¿no? No lo quiero decir con certeza porque no veo la lista, pero puedo imaginarme que debe ser así. Pero bueno, igualmente es muy importante este tipo de charlas, ¿no? Agradezco a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y a su representante en esta charla, a María Fernanda Nuevo, por el compromiso de siempre y por participarnos de este tipo de encuentros y poder trabajar en conjunto estas temáticas. Agradezco obviamente a las 4 disertantes, a Laura, a Carolina, a Mónica, a Sandra, y una pequeña reflexión. Creo que muchos de los temas que seguramente vamos a conversar hoy son todos importantes. En lo que tiene que ver con la mujer y su acceso a los cargos de relevancia en el Poder Judicial, creo que el Poder Judicial ha avanzado, ha progresado mucho, al menos desde mi ingreso hace muchos años. He visto un gran cambio en este sentido, pero, siempre hay un pero, hay algunos datos objetivos que todavía nos tienen que llevar a reflexionar y a pensar, ¿no? Tenemos nuestro más alto tribunal de la provincia de Buenos Aires, está compuesto de 7 miembros, tiene una sola mujer. Por ahora, hay algunas vacantes, veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero hay otro dato también significativo, ¿no? El más alto tribunal penal de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Casación Penal, tiene 12 miembros, fue creado allá por el año 97 y hace no mucho tiempo integraron a una mujer, ¿no? De 12 magistrados, una sola mujer en el Tribunal de Casación. Digo, estos temas son son datos objetivos que sin lugar a dudas algunos me los van a replicar y decirme, bueno, pero es un dato objetivo y por sí solo no dice mucho, pero creo que es un elemento a tener en cuenta. Así que, bueno, los dejo en compañía de las disertantes y de esta mesa, de este conversatorio. Gracias nuevamente por el interés y por participar. Fernanda, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Ricardo Costa. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida a todos y todas en representación de nuestra presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina, la doctora Aida Tarditi, quien cuando nos reunimos el 10 de marzo dijo que nos convocaba a todos y a todas a ayudar y colaborar con acelerar la igualdad, llevando cada una de nosotras nuestra silla a ir por nuestro espacio para lograr nuestra igualdad en todos los lugares y en todos los ámbitos. Así que le doy la bienvenida. Agradezco también que está mi delegada, la doctora Andrea Rolbianciotto, que siempre me acompaña, realmente trabaja muchísimo por la asociación. Quiero además en este acto convocarlas a todas a que se acerquen, si quieren, a charlar conmigo, con la doctora Roll, para asociarse. Y también le agradezco a la doctora Silvina Coto, que maneja toda la comisión de género del colegio. Te agradezco, Ricardo, por darnos este espacio para hacerlo en forma conjunta. Le agradezco a todos los presentes y también a Rosa, que la veo ahí, que si bien abandonó nuestra comisión porque se fue a trabajar con el registro único de adoptantes, ¿no? Con el tema de la adopción, al Ejecutivo le damos también la bienvenida y le agradecemos toda su colaboración. Bueno, quiero contarles que tengo un panel muy prestigioso. Tengo a la doctora Laura Ciseski y a la doctora Carolina Caraballido,
que para no tomar mucho tiempo, pese a que tienen un frondoso currículum, solamente me dejan decirles que ellas son especialistas en género y litigación. Después tenemos a la doctora Sandra Veloso, que es juez de familia, que es titular de familia número 1 de Tigre. Fue distinguida por el Honorable Consejo Deliberante en su rol de juez de familia, por supuesto que por el municipio de Tigre. También es profesora de Derecho de Familia en la Universidad Abierta Interamericana por la opinión recibida de sus alumnos y por el aporte doctrinario es que la distinguieron. Es especializada en Derecho de Familia, diplomada en Gestión Judicial en el San Andrés, profesora de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y de la maestría de Derecho de Familia en la Universidad de Palermo. Es profesora asociada de Derecho de Familia en la Universidad Abierta Interamericana, miembro del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, de la Comisión Académica del Colegio de Magistrados de San Isidro y del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de San Isidro. Participó como coautora de 5 obras colectivas, entre ellas en 3 códigos civiles y comerciales comentados, coautora del libro Alimentos de editorial El Dial del 2017 y de Compensación Económica del Dial 2020. Y tiene publicadas varias sentencias y artículos de doctrina de la temática de derecho de familia en diarios y revistas jurídicas de actualidad. Y tenemos también la presencia de la distinguida doctora Mónica Urbancic de Baxter, que es titular del Juzgado de Familia número 1 de acá de San Isidro, especialista en Derecho de Familia, tiene un doctorado en la especialización en Derecho Internacional, que lo hizo en la Universidad Notarial de Argentina. Y también tiene un importante currículum, pero vamos por el tiempo que nos corre y por la brevedad que tenemos de tiempo, vamos a arrancar. Yo quisiera preguntarles en primer lugar a mis panelistas que cuenten en qué consiste su trabajo diario, cómo lo realizan y si tuvieron que sortear obstáculos como mujeres para llegar a los lugares que hoy ocupan. Bueno, vamos a romper el hielo. Allá por el año 93, cuando yo egresé en la Universidad de Buenos Aires como abogada y empezaba esta carrera judicial, empecé a trabajar, obviamente, en el fuero penal, porque fue así como amor a primera vista, y fue rápidamente darme cuenta de que era un fuero muy machista, había muy pocas mujeres trabajando en el fuero penal, muchas menos juezas en esa oportunidad. Rápidamente entendí que no estaba muy a gusto o cómoda en ese lugar, me fui a la profesión y quise volver. En algún momento decidí alrededor de los 28 años volver al fuero penal y a trabajar en la justicia y dedicar mi carrera ya directamente en la justicia. Y al querer volver me topé con la famosa frase cuando me ofrecía para un cargo de secretaria de un juzgado criminal y correccional en aquella época, antes del código que nos rige hoy, y obviamente me topé con la famosa frase, no, pero mujeres no buscamos como secretarios, porque se embarazan, tienen chicos, hay licencias y demás. Luego cambió el código de procedimientos y en el año 98 ingreso finalmente a trabajar como instructora judicial y en algún momento también decidí, después de muchos años, porque las mujeres muchas veces nos dedicamos a nuestra profesión y postergamos maternidad, decidí ser mamá y a los 3 meses tuve que escolarizar a mi hijo para volver obviamente a trabajar. Y a las primeras líneas de fiebre, el primer cuadro de fiebre del niño, obviamente me pidieron que acreditara la relación vincular entre madre e hijo por la licencia que estaba peticionando. O sea, mi ex jefe era una maravilla en cuestiones de violencia de género. Esto la verdad es que era un recuerdo que yo tenía tapado, pero me lo hizo recordar en alguna capacitación, ¿sí? Silvina Coto. Y bueno, lo traigo a cuento porque creo que de esto hablamos cuando hablamos obviamente de los obstáculos que hemos ido superando las mujeres que trabajamos en el fuero penal. Sí, claramente nosotros nos hemos gozado de un jefe muy... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes primero, gracias a todos por estar tardes, Caro. Gracias por convocarnos. No, están hechos de capa. Bueno, hay alguien que está... Oye, la hija de puta. Si pueden solucionar... Si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno,
como decía Laura, nosotros claramente en la Fiscalía no hemos gozado de un jefe que tuviera mucha perspectiva de género, digamos, y lo que nosotros siempre nos pasaba era esto: ¿cómo querés ser instructora judicial y tener que ir a un hecho si tenés un hijo? O sea, embarazarse nunca. Bueno, ese es lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Es ese techo invisible que las mujeres tenemos, que quizás no lo nombran muchos porque no está bien, pero que existe al momento de querer posicionarse en otros cargos de mayor responsabilidad o mayor poder. Esto existió con mayor intensidad, hemos pasado todas por una situación así y sigue existiendo, por suerte con menor intensidad gracias a todo el avance que hay en relación a esto, pero como dijo Ricardo, son datos objetivos los que existen, y son muchísimas menos mujeres las que ocupan cargos de poder o de mayor decisión, y esto no se trata de poder en el peor de los sentidos, sino de la toma de decisiones al momento justamente de los fiscales, los jueces o los jueces de otras instancias superiores. Así que sí, hemos sorteado estos obstáculos y sufrimos todavía ese techo de cristal que todas sabemos que sigue existiendo, y más por lo menos a nosotros como fiscales, que nos requiere ir a las 3 de la mañana a un lugar del hecho y tener que dejar, si tenés un hijo, de dejarlo, y bueno, todo lo que eso significa, que para algunos como mujeres no lo podíamos hacer, ¿no? O no estábamos capacitadas, o bueno, de eso se trata el techo de cristal, ¿no? Justamente. Muchas gracias, Carolina. Sandra o Mónica. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, acá un poco lo que dijeron las chicas, se vislumbraba. A ver, cuando yo llego al Poder Judicial, recién recibida, tengo una entrevista con un juez que era bastante grande en ese momento, y me dice: pero nena, vos sos mujer, y este cargo de abogada, no, vos sabés que esto es para personas, para hombres que ya tienen familias formadas, que tienen hijos, vos tenés que empezar de abajo, desde el último cargo. Claro, yo me había recibido de abogada muy joven, ingreso al Poder Judicial y veo que se me hace muy difícil. Y por ahí las casualidades de la vida me topan con un ser maravilloso que todos conocemos, que es el doctor Luis María Codeglia, que enterado de esta situación me dice: mira, yo no te puedo ofrecer el cargo al que vos aspirás, pero sí tengo un cargo para ofrecerte. Y bueno, ingreso al Poder Judicial de la mano de él, y ni bien me pudo nombrar en el cargo de funcionaria, siendo muy joven, lo hizo. Entonces yo tengo que decir que de alguna manera soy una persona que tuvo la suerte de tener un hombre en donde esa distinción de género no se dio de manera marcada. Para él el valor de una mujer y de un hombre era exactamente igual. Sí debo decir que desde la cultura que nosotros llevamos, esto lleva íncito que tengamos que destacarnos por encima de los demás para demostrar que somos mejores. Y esto sí, de alguna manera, nos marca una diferenciación y que preocupa, porque es lo que termina en definitiva llevando al estrés laboral y a todo lo que vemos, especialmente en el fuera de familia en el día de la fecha, ¿no? Hoy a la mañana, mientras cerraba el turno del que hablaba con ustedes y que compartimos con la doctora Ciseski durante estos 15 días, que fueron realmente tremendos en lo que a materia de violencia de género hace, iban entrando los comunicados por WhatsApp del Colegio de Magistrados, en especial lo que salió, digamos, publicado por la minuta de la reunión del Colegio Provincial que se hizo en Dolores, y llamaba la atención poderosamente, además de las cuestiones salariales, temas de audiencias, etcétera, el tema de la violencia de género y la petición que hace el Colegio Provincial al Ministerio Público y a la Corte en relación a las medidas de contención para todos los casos de ataques que se perpetraron en los domicilios y las agresiones físicas y psicológicas a funcionarias, magistradas, a raíz de un montón de hechos de violencia que
todos son de público conocimiento, ¿no? Y que tal vez no pudieron ser contenidos en su momento. A la par, la doctora Serminaro, que seguramente debe estar en la audiencia, me remitió un WhatsApp que es interesante porque es un comunicado de prensa del Fuero de Familia, en donde habla y dice: los fueros de familia y de paz, la violencia de género es un fenómeno que tiene una dimensión y gravedad de tal magnitud que amerita una urgente revisión de los mecanismos y los recursos de la respuesta del Estado. Y estamos a más de 3 siglos de haber integrado en nuestra legislación documentos internacionales y normas internas para prevenir y erradicar la violencia. Entonces, esto es lo que nos tiene que llamar la atención, o por lo menos lo que yo pongo en este momento en el tapete, que siendo mujeres integrantes del Poder Judicial, tenemos la obligación, por sobre todas las cosas, de romper, ¿no? De romper este esquema de desigualdad y hacer real y efectivo ese derecho humano que fue reconocido mediante los documentos internacionales. Bueno, gracias, Mónica, le damos la palabra a la doctora Sandra Veloso. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Primero quiero agradecer cortito que la temática me encanta, me apasiona, porque el debate siempre genera controversias y esas controversias son las que entusiasman las transformaciones. Así que ponerlo en el debate, mujer, justicia, género, me parece que es la verdad un privilegio poder compartir con ustedes y con los panelistas que están interesados en realizar este conversatorio informal, pero que no por informal dejamos de dar la importancia que tiene. Y mi historia, bueno, yo quiero ser juez desde jardín de infantes, pero bueno, no tenía en mi familia, mi padre no terminó la primaria, mi mamá no terminó la secundaria, así que no había ningún profesional, me emociona porque es a pulmón y a pulmón. Y bueno, me dieron la posibilidad de entrar al Juzgado Civil 7, me acuerdo, como meritoria, trabajando con, la verdad, un equipo de trabajo fantástico. No existía el Foro de Familia en ese momento, se generó después, a Gustavo Elvide lo nombraron juez, y bueno, le tengo que agradecer que confió en mí para llevarme como funcionaria, era un tribunal, así que cada uno llevaba a su funcionario, 2 hombres, y tuvo que conversar un poquito más profundo para que el tercer funcionario fuera mujer, así que le agradezco a él profundamente esta oportunidad. Y bueno, sí, por supuesto que a lo largo del camino hemos enfrentado obstáculos que hemos podido sortear con mucha pasión, con mucho trabajo y siempre tratando de mostrar un plus que podíamos aún con la familia, ocupándonos de nuestros hijos, de llevar, traer, ir a buscarlos al colegio. En las vistas de causa, cuando me tocaba el pool, yo estaba temblando porque no podía llegar y bueno, antes no se contemplaba, eras mujer y eras funcionaria y bueno, hacerse cargo porque sos funcionaria, así que bueno, no es que estaba contemplado esa visualización como ahora, no, tiene que ir a buscar a los chicos, es decir, la verdad que es genial esto que podamos conversar de la perspectiva de género, de seguir trabajando para erradicar las situaciones de desigualdad. Este eje temático que se plantea en el derecho de familia, sobre todo la perspectiva de género, se profundiza, ¿no? Resolver con perspectiva de género. Y bueno, y quienes me inspiraron cuando estaba como empleada en el Juzgado Civil y Comercial, antes que se iniciara el Foro de Familia, estaba Graciela Medina en la Cámara, y me acuerdo que hice un curso con ella que me encantó, qué pasión por el derecho, por el estudio, me encantó cómo dio la charla, así que desde ahí no me desprendí de ella. En el Colegio de Abogados había dado una charla, y me fui, aprendí a dar clases con ella, aprendí a escribir con ella. Teníamos otras, por supuesto, geniales juezas en el departamento, Delma Cabrera, Marta Ricci. ¿Quién no conoce a la doctora Kemelmacher de Carlucci? Por supuesto, con sus charlas tan certeras, tan
abiertas y pudiendo observar la sensibilidad, las cuestiones de las desigualdades, ¿no? Profundizar en la resolución acorde a ese conflicto. Y bueno, y finalmente, bueno, lo que quiero decir es que no se trabaja de juez, se es juez las 24 horas del día. Todas ustedes saben que nos hemos, los fines de semana, resolvemos, nos levantamos a las 3 de la mañana, a las 5 para terminar una sentencia, para estudiar, para proyectar, para tratar de dar lo mejor de cada uno, ¿no? Por supuesto acá también el doctor Costa, o todos los que trabajamos y formamos parte de la justicia, pero parece que las mujeres también se nos supone que si no nos ocupamos de las tareas domésticas de los chicos, parece como que hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? A veces hay un poquito un concepto, me parece, bueno, colectivo, de que somos las mujeres en principio las que nos tenemos que, con mucho, por supuesto, cariño, pero como que hay preestablecido como que tenemos que dedicarnos y hacernos cargo de todas las tareas propias del hogar. Bueno, muchas gracias, Sandra. Ya que Sandra dijo quiénes fueron quienes la inspiraron a ella, les pregunto a las panelistas restantes, ¿qué mujeres las inspiraron a ustedes? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle a la doctora Veloso su sensibilidad en la charla, porque esto nos permite decir dos cositas en relación a los estereotipos, ¿sí? Esas ideas preconcebidas que todavía seguimos todo el día y todo el tiempo tratando de derribar las mujeres, y es que por ser sensibles, sí, no se nos permite o no se nos permitía en su momento tener labores y trabajos como las que desarrollamos hoy en día. Se puede ser sensible y tener el currículum de la doctora Veloso, ¿sí? Y celebro que esto sea así, y celebro que muestre y demuestre esta pasión. Voy a mencionar a tres personas muy distintas entre ellas. En primer lugar, a mi abuela, que está el 15 de abril, si Dios quiere, va a cumplir 102 años, por su tenacidad, porque en Córdoba, sola casi, tuvo que criar 12 hijos, y solo con su tenacidad salió adelante, y esto en algún punto de mi ADN, obviamente, está, por eso uno es tan tenaz y tan apasionado en el trabajo que realiza. También la doctora Molinelli, que fue fiscal general en este departamento judicial, nombrada por la doctora Falvo, lo fue en forma provisoria a su jubilación, porque ella fue quien pensó en mí para hacerme cargo de la Fiscalía de Violencia de Género de San Isidro. Y con esto me abrió un mundo totalmente distinto. Yo había trabajado en muchas fiscalías, con muchas temáticas diversas, distintas, tanto como instructora judicial como fiscal, pero realmente trabajar en la Fiscalía de Violencia de Género, como dije, me permitió abrazar la perspectiva de género, y es algo que, aun cuando yo cambiara de rol, aun si algún día me dedicara a hacer otra cosa en mi vida, jamás podría abandonar lo que haría sin esta perspectiva de género. Ya no puedo ver el mundo desde otro lugar que no fuera la perspectiva de género. Y por último, quería también recordar a una niña que en Pakistán a sus muy pocos años, 15 años, sufrió incluso un atentado. Malala Yousafzai es su nombre, inspiró la película Mi nombre es Malala. Ella era solamente una niña que quería estudiar, ¿sí? Una persona más que en su Pakistán natal no se le permitía el derecho que tienen todos los niños, sí, obviamente, a recibir educación, mucho más siendo mujer, porque obviamente Pakistán estaba ocupada por los talibanes y no le permitían a las mujeres acceder al derecho a la educación. Básico cuando hablamos, sí, del techo de cristal. No vamos a poder nunca romper el techo de cristal si no nos capacitamos, si no tenemos esta misma igualdad que los hombres, y desde el derecho a la educación se empieza. ¿Y por qué esta pequeña joven, esta adolescente que a los 17 años gana el Nobel de la Paz? Porque desde su pequeño lugar en el mundo, ¿sí?, puso ese granito de arena tan, pero tan necesario para hacer un cambio tan enorme. Y creo que hablo también por Carolina, porque las dos trabajamos desde este lugar. Cada una de nosotras, con cada caso que nos llega,
a las 2 de la mañana, a las 5 de la tarde, a través de la línea 144, por el 911, por un llamado de la Fiscalía, porque la señora se presenta en la Fiscalía con los chicos de la mano, porque acaba de salir corriendo, buscando refugio en algún lugar, tomamos ese caso como si ese caso fuera único, como nuestro granito de arena. Tenemos muchos y tratamos en todos de hacer lo mismo. No voy a decir que casi se nos va la vida, pero realmente todos sabemos de la escasez de recursos que hay, ¿sí? En el caso de mi fiscalía, yo trabajo ahora con solo 2 secretarios, así que es bastante difícil poder abarcar todo esto, pero bueno, es nuestro granito de arena en este enorme mundo. Muchas gracias, Laura. Carolina, te escuchamos. Sí, mira, yo no tuve la suerte de Laura, porque ella pensaron en ella para una. A mí el fiscal general de Constantes claramente me revolvió para castigarme por otras cuestiones. ¿De qué? Pero hoy por hoy ¿Desde cuándo era más? Perdón, Carolina, que te interrumpa. Si alguien tiene abierto el micrófono, por favor, podría apagarlo porque no la podemos escuchar, Carolina. Muchas gracias. Ahora sí seguí, Caro, gracias. Más que nada, o sea, contar que a mí no es que pensaron en mí para eso, sino que yo fue un castigo porque me mandaron muy lejos, claramente, de mi casa, de mi hijo que era chico, un castigo también como mujer, ¿no? Y eso me obligó a mí a capacitarme. Después empecé a ver, era muy, muy satisfactorio poder ayudar a otras mujeres, pero como decía Laura, cayó sobre nosotros la capacitación en género que nos llevó a primero obviamente equivocarnos un montón de veces, mi equipo, Vicky Santamaría, mi equipo que estaba conmigo, y después a capacitarnos solas para sortear todo esto, que no solo era una temática tan particular y tan importante, sino que estábamos muy lejos de todo. Así que bueno, en eso no tuve tanta suerte. Y como mujer, yo podría decir también a mi abuela, que sin perjuicio de que acompañaba a mi abuelo, porque así era antes, mi abuelo era camarista, lo acompañaba y esa era su función para que él pudiera trabajar. Yo viví eso. Ella atrás nos explicaba y nos enseñaba a nosotros que teníamos una fortaleza por ser mujeres y que todo grano de arena que pudiéramos aportar siempre en la sociedad iba a ser bienvenido. Eso me ayudó a mí y siempre nos alentó a estudiar, a seguir capacitándonos, a pesar de que a ella no le tocó ese rol en la sociedad. Por eso yo creo que esto lo vamos construyendo y que nuestros hijos van a tener el privilegio de vivir de otra manera totalmente diferente a la que vivimos nosotros, ¿no? Bueno, doctora Mónica Urbancic. Acá yo habiéndola escuchado a Laura y a Carolina, cuando a mí me preguntaron, a ver, cuáles eran las mujeres que inspiraron mi vida, de alguna manera, obviamente, mis 2 abuelas, una escapando de la Primera Guerra Mundial, la otra escapando de la Segunda Guerra Mundial, haciendo trayectos infinitos para llegar a la Argentina o a través de otros lugares del mundo donde no fueron aceptadas y, en definitiva, buscando la paz, ¿no? Que es lo que todas, a través de este mensaje, queremos transmitir en función de la igualdad. Las 2 abuelas, especialmente mi abuela Victoria, que lleva un nombre precioso, transmitía fortaleza, una convicción por superarse y porque todos nosotros nos superáramos, que es lo que nos dejó, especialmente a mi mamá. Hace pocos años falleció un hermano mío que era discapacitado y mi mamá se dedicó su vida me emociona, estoy con Sandra, y dedicó su vida al cuidado de mi hermano y bueno, yo les puedo decir que todo lo que ellas dejaron en mí hacen que sea la persona que hoy yo soy. Y me dejan sin palabras porque de alguna manera hay muchas otras mujeres, son infinitas las mujeres entre amigas, juezas. Cuando yo ingresé al Poder Judicial, de hecho el otro día a través del Instituto de Derecho Civil, la doctora Marta Ricci recordaba qué jovencita que eras cuando hicimos un curso allá en el año 1989. Y claro, uno se pone a pensar y son muchísimos los años que han pasado y puedo hablar de la doctora Delma Cabrera, que es como si fuera mi madre judicial,
porque era la destinada a sufrirlo a Lucho cada vez que Lucho tenía algún inconveniente, la doctora Marta Ricci, la doctora Ferro de Guedes, la doctora, por supuesto, Graciela Medina, la doctora Mercedes Cabrera de Carranza, todas mujeres increíbles desde la faz civil, que era donde yo me desempeñaba, y que nos dejaron muchísima huella en lo que cada uno intenta hacer hoy en día. Y podemos decir que en San Isidro tenemos esta particularidad de tener una cámara donde hay mujeres como la doctora María Fernanda Nuevo, que se destaca y junta con otras camaristas, que no es lo usual, en donde ese techo de cristal del que hablamos, de alguna manera se está venciendo, y que juntas podemos hacer muchísimas cosas. Por eso esta mirada tan importante, ¿no? de entender que la igualdad y la paridad de género es un derecho humano insoslayable. Me parece que es llegar a un punto de partida y de no frenar, porque pasaron siglos desde el momento en que las inglesas empezaron a hablar de, como vos decías, Laura, la educación. Qué importante es que nuestras abuelas nos hayan dado educación, y esto se hablaba en el 1700, y pasaron 3 siglos, y ahora se está haciendo realidad en todas las profesiones, desde las mujeres mineras que tienen máquinas especiales y se las contrata por la delicadeza en poder agarrar determinadas sustancias, a mujeres que en el ámbito de la industria se desempeñan de manera increíble y en cargos de CEOs. Bueno, esto es un comienzo que me parece que es muy venturoso, y nos convoca a todas para poder luchar por aquellas que no tienen esos privilegios. Por eso yo siempre insisto que nosotros estamos desde una postura de privilegio y que nos dieron esa posibilidad, y tenemos la obligación y la misión de hacer que todas aquellas que tal vez no hayan accedido a estos privilegios sea moneda corriente, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Mónica. Sí. Perdón, Fernanda, me gustaría acotar un pequeño comentario cortito, que resolver con perspectiva de género no significa atender a las pretensiones de las mujeres, porque a veces se confunde. Se puede rechazar, me han pedido, por ejemplo, exclusiones del hogar que yo no coincido, y no es que por ser mujer se atiende a todas sus peticiones, al contrario, lo que tratamos es de reconocer o ampliar el reconocimiento de derechos, pero no significa, para los hombres sobre todo, no significa que vamos a resolver de acuerdo a la pretensión de las mujeres, en absoluto, ¿no? Solamente eso, sino seguir trabajando y ser instrumento para el reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento de los derechos. Muy buena tu reflexión, Sandra, porque por supuesto que nosotras, porque seamos mujeres, no por nuestra emocionalidad y demás, vamos a ser personas arbitrarias, sino que siempre vamos a tratar de darle a cada uno lo suyo, y conforme a las normas y los tratados que nos rigen. También es una reflexión muy correcta la que hiciste, porque todavía hay hombres que trabajan en determinados lugares de la justicia y que cuando van a resolver una causa de familia ponen su impronta un poco machista, ¿no? Entonces se hace difícil, por eso es que seguimos luchando por esto de erradicar, prevenir y sancionar todo tipo de violencia. No quiere decir que siempre sea solo contra la mujer. Me acuerdo que allá por el año 98 en España había un 2% de víctimas de violencia hombres. Entonces, cuando hablamos de violencia, también abarcamos todo: niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con capacidades diferentes. Así que bueno, yo quería preguntarles a ustedes, para que le cuenten a las personas que nos están escuchando, y sobre todo que se lo cuenten brevemente, pero para que tengan herramientas, cómo cambió el trabajo con la pandemia, y sobre todo en los casos de violencia que sabemos que aumentaron en San Isidro, en el departamento judicial, por lo menos casi un 34% de casos más. A ver, ¿quién de las 4 quiere empezar con eso? A ver, yo creo que Sandra y Poppy, que no está presente, o por lo menos no la veo presente en Tigre, ellas tienen turnos de cada 15 días en su distrito. Nosotros en San Isidro somos 6 y nuestros turnos son cada 15 días y espaciados a lo largo de 2 meses y monedas. Desde un primer momento, al advertir lo que se estaba presentando, aquellos que tuvimos la posibilidad de generar
expediente electrónico y de trabajar de manera digital, se nos facilitó de alguna manera esta tarea, pero el desafío era cómo articular las comunicaciones con los distintos organismos de derechos que no tenían el sistema, que no tenían, y fuimos articulando y creando. Yo creo que eso es la palabra exacta. Fuimos creando sobre la marcha en la medida de las necesidades que se nos fueron dando, no siempre dando las respuestas que uno hubiera querido, pero sí tratando de recibir vía mail a las comisarías, mail a los servicios de protección de derechos, los intercambios con la doctora Laura Siseskit continuos, con las distintas reparticiones, tanto unidades fiscales que no eran las de género necesariamente, en donde en una oportunidad el doctor Guevara me dijo: usted sabe, doctora, a raíz de una denuncia que usted me hizo llegar, descubrimos tal y cual cosa. Es decir que el hecho de poder estar intercomunicados y poder trabajar de esta manera transdisciplinariamente entre los distintos fueros logra maravillas cuando efectivamente se hace y se puede articular. Nos falta muchísimo, y de hecho creo que una de las publicaciones tiene que ver con competiciones en este sentido, ¿no? Poder contar con sistemas compatibles entre el Ministerio Público y lo que hace a la Corte, los distintos organismos de protección, para poder no tratar de manera, digamos, espaciada y cada situación, sino todos abocarnos sin perder, digamos, de vista cuál es la medida para cada persona y que tenga su respuesta en la inmediatez, que es una de las cuestiones que obviamente cuando se les pregunta a las mujeres víctimas de violencia, es todos esos obstáculos y limitaciones que tienen para acceder a la justicia, y que la pandemia puso en evidencia y que a su vez llevó a que se hiciera una publicidad enorme para que tuvieran el acceso a la justicia, ¿no? A esto le voy a dar la palabra, me parece, a Laura, porque ella lo va a poder decir desde el momento 1, desde el día 16 que la Corte envió la comunicación, y de qué manera a ella le empezaron a llover todos estos pedidos, que de alguna manera hizo frente, pero de manera maravillosa. Muchas gracias. La verdad es que, a diferencia de las juezas de familia que hoy nos acompañan, yo estoy de turno las 24 horas del día, los 365 días del año, incluidos los sábados y los domingos. O sea, salvo alguna licencia que me tome, soy la única fiscal de violencia de género que trabaja para todo el municipio de San Isidro. Odio las estadísticas, pero terminar el año 2020, que fue el año de la pandemia, sin que haya existido un femicidio en San Isidro, como había pasado los últimos 4 o 5 años en los que yo estoy a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género, para mí es mi propio reconocimiento. Pero esto es lo menos, ¿sí? Ahora voy a lo más, que es lo que realmente nos dejó la pandemia. Sin siquiera ponernos de acuerdo, sin siquiera hacer una llamada por meetings, por Zoom, a través del colegio que nos nuclea. Cada uno de nosotros, lo que a mí me dejó la pandemia es el grado de responsabilidad y el grado de compromiso de cada uno de los profesionales, de los juzgados de familia con los que me ha tocado trabajar. Han soltado el paradigma del expediente para abrazar la causa de la víctima. No importaba en qué horario, si era a las 11 de la mañana o a las 3 de la mañana. No importaba de qué modo. Habían desinformalizado de un día para el otro la recepción del conocimiento del caso. No solamente eso, sino que se valían del trabajo, y nos nutríamos mutuamente, del trabajo que por ahí hacía la Fiscalía en el lugar del hecho, con el personal policial, con el informe del Centro de Asistencia a la Víctima, con lo que tuviéramos a mano, con las fotos de las lesiones de la víctima, con el informe médico, para entonces ellos directamente ir al fondo de la cuestión y a resolver la cuestión con una medida que era la adecuada para el caso. Y después se seguía trabajando, cada uno desde su rol, pero en forma mancomunada. Esto para mí fue un descubrir, ¿sí?, a tamaños profesionales en fueros
diversos, distintos, donde todavía está la discusión puesta en manifiesto si vamos a ir avanzando a un multifuero para los casos de familia, si tenemos que seguir trabajando de esta manera, pero con alguna reforma, con alguna reflexión más a fondo. Lo que yo encontré con esta pandemia fueron profesionales que estuvieron más que a la altura de las circunstancias y que me facilitaron a mí uno de los trabajos que, si bien hoy sí con la 15232, que es la nueva ley de víctimas que modifica el Código de Procedimientos, trae y viene como consecuencia que es brindarle seguridad para la víctima. Pero yo la verdad que vengo después del delito. Yo vengo a investigar el caso y vivimos con Carolina de investigar hechos que pasaron y llevar a juicio a la gente para que tengan su sanción. O sea, uno viene después de que el delito se cometió. Bueno, las y los integrantes de los juzgados de familia, y felicito y agradezco esta oportunidad para felicitarlos a todos ellos, han estado más que a la altura de las circunstancias para ayudarnos entre todos a brindarle seguridad a las víctimas que ponían en conocimiento del sistema de justicia que habían sido víctimas de un hecho en contexto de violencia de género. Sí, y sumo yo por lo pronto a los jueces de garantías, que también han estado a la altura de más que a la altura de las circunstancias y han actuado con perspectiva de género en todos los casos. En perspectiva de género, entendido como 3 cuestiones: romper estereotipos, tener empatía con la víctima y entender el conflicto en su totalidad. Entonces, si nosotros somos capaces de ver la perspectiva de género, si entendemos la perspectiva de género como una pauta de interpretación de la Constitución y un principio rector de estos casos, atendiendo a la complejidad de los casos, que eso sería una definición de perspectiva de género, si también la vemos, esa definición, desde estos 3 ejes, que es romper estereotipos, tener empatía y comprender globalmente el conflicto, esto es lo que nos permitió justamente abordar la cantidad de casos que teníamos, como lo dice Laura, en forma interdisciplinaria. También por eso hablo de los jueces de garantías que han podido comprender globalmente los conflictos, y no solo diciendo esto es un conflicto penal y pertenece a otro fuera el resto, no. Han podido ver con esta perspectiva de género que a veces es difícil que los operadores judiciales tengan, si no es que están todo el día como nosotras en la temática. Entonces, eso es lo que nos ha dejado la pandemia positivo, ¿no? Obviamente, yo sumo muy chiquitito que hechos que antes la doctrina y la jurisprudencia desestimaban per se como delitos, hoy se toman muy en cuenta y muy en serio. Vamos a un caso muy sencillito, como una amenaza, por ejemplo. Era harto sabido en los pasillos de tribunales que la frase "te voy a matar", dicha en el contexto de una discusión, no significaba algo tan trascendente como para llegar hasta juicio. Hoy llegamos a juicio, y a veces llegamos a juicio con esa persona detenida, lo cual es un montón. O sea, este es el cambio de paradigma y esta es la perspectiva de género aplicada, ¿sí? Lo mismo pasa con los delitos de desobediencia. Es un delito que tiene una pena que va de 15 días a 1 año de prisión. Es la nada misma en términos de pena comparado con un femicidio o una tentativa de femicidio. Sin embargo, si yo no tomara en serio que una persona desconozca o desobedezca o se directamente omita, ¿sí?, aquella resolución que dictó la doctora Mónica o la doctora Sandra Veloso, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué tipo de sociedad estamos formando, estamos maleando? Estamos formando una sociedad anómica si alguien no respeta lo que está disponiendo un juez de familia. Entonces, a mí no me importa que la pena sea muy chiquita. Para mí esa es la causa. Y gracias a que se ha trabajado desde esa perspectiva, es que justamente para mí tienen como una relación directamente proporcional el no haber tenido femicidios, porque justamente se trabajó, ¿sí?, con mucha importancia ese tipo de delitos, que desde la pena pueden ser como delitos menores, pero que para las fiscales de género no son para nada menores, ¿sí? Y bueno, Sandra. Mi pequeña visión de lo que sucedió en la pandemia, por supuesto que en materia de violencia se trabajó, coincido plenamente con todos los efectores, a pulmón, por teléfono, a cualquier hora.
pero también me gustaría conversar o compartirles que no solamente las violencias sucedieron, ¿no? Sino tratar de flexibilizar distintas formas para seguir avanzando con las causas, las formas de notificación por WhatsApp, hacer audiencias por Zoom, por teléfono, videollamadas para que la justicia o los justiciables no se queden sin justicia, con las causas paralizadas, ¿no? Así que tratamos de atender de diferentes formas y flexibilizando, tomando audiencias, continuando con las causas de adopción, y articulando, por supuesto, la única forma de hacerlo con un excelente equipo. Yo tengo un excelente equipo que siempre le agradezco, muy comprometido. Uno solo no puede hacer nada, sino es con el equipo que uno lo acompaña, así que les agradezco yo siempre a mi equipo que acompaña, se compromete, y articulamos así con mucha informalidad, pero informalidad desde lo que uno conocía hasta el momento, ¿no? Cómo llevar adelante. A mí me tocó el primer turno, entonces decíamos, no teníamos la herramienta telemática en su momento, así que había que venir al juzgado, y todo era por teléfono. El teléfono explotaba, y la cabeza también, porque era todo teléfono, todo computadora, hasta que después de a poquito pudimos ir organizándolo mejor, y pudimos, gracias a Dios, continuar con el servicio de justicia. Bueno, ahora yo recién me quedaba pensando mientras las escuchaba y vino a mi cabeza que primero tuvimos la CEDAW, ¿no? Que es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, de Naciones Unidas. Después tuvimos Belén do Pará, todas convenciones que han tomado nuestro país y las han hecho ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Después vino la ley Micaela en el 2019 para que todos los operadores estemos, tanto del Poder Legislativo, Judicial y el Ejecutivo, nos formemos para tener esto que ustedes venían contando, ¿no? El tema de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro, de los estereotipos, de cómo escuchar, ¿no? Tener una escucha activa, poder comprender a la víctima cuando no se quiere ir y no quiere denunciarlo, ¿no? Porque seguramente a veces el violento adentro de casa es violento y afuera en la sociedad es la persona más sociable y no sé, que todo el barrio lo quiere. Estas son las cosas que se dan, entonces no quiere denunciar más. Entonces por eso es que nos tenemos que preparar y educar para poder trabajar y deconstruir esa evolución histórica, cultural. Entonces también pensaba que existía una ley, la 27.210, que creó un cuerpo de abogados y abogadas para que en todo el país tuvieran asistencia a las víctimas, la ley 26.485 con su modificatoria, la 12.569, que es la nuestra, que a mí me encanta, en la provincia de Buenos Aires, con su modificatoria que abarcó también las relaciones de noviazgo. Luego también la Corte Provincial puso en su página, muestra los formularios de cómo se pueden llenar y nos guía para saber cómo hacer y tomar las denuncias. Tenemos videos, tenemos un montón de cuestiones. Yo les pregunto a ustedes, con todo esto y a la luz hoy del día, de cómo estamos, con esto de buscar la igualdad, de poder trabajar las cuestiones de género y evitar las muertes, que me alegro, Laura, y la verdad que te felicito que no haya existido ningún femicidio en San Isidro. Sé cómo trabajan desde todos los lugares, así que igual las felicito a las 4 por su tarea. Cuéntenme a ustedes qué herramientas más les parece que faltan para poder trabajar. Yo entiendo que la ley Micaela todavía no se pudo cumplir mucho. Yo hice el curso de la Corte e hice otros más, pero ¿qué les parece a ustedes que falta tanto en los operadores o en la gente, o qué podemos herramientas pedir para poder brindar un servicio mejor? A veces cuando pensamos en herramientas, obviamente que uno quisiera tener los recursos humanos suficientes para poder atender de manera urgente la totalidad de las situaciones. Esto que contaba Laura, de las pocas personas que tiene ella en su unidad, lleva a decir que evidentemente o necesitamos algún mecanismo multifuero
hace más de 20 años escribí un artículo al respecto, poniendo un poco en vilo, a raíz de la ley de violencia familiar que acabas de mencionar, si realmente era el fuero de familia el que tenía que receptar las denuncias de violencia, o debía haber un organismo con facultades civiles y penales para poder enfrentar como sistema multifuero la problemática de violencia. Y hoy en día yo creo que esa sería una de las salidas, pero por supuesto, antes ese enfoque de transversalidad que habla la Convención de Ámsterdam, la Unión Europea, en todos estos aspectos, se tiene que hacer carne en el tejido social, porque no solamente el Poder Judicial es el encargado de hacer frente a estas situaciones, sino todos los poderes del Estado y la comunidad en general. Y esto es importantísimo, ¿no? Generar un pivote común, una norma que reglamente de alguna manera estos principios para que toda la planificación llegue a los distintos estratos y especialmente a toda la sociedad. Y la educación, obviamente la ley Micaela es fundamental, pero yo creo que educar en paridad de género es la salida a todo esto, y desde muy pequeña edad, desde muy corta edad, y nosotros también somos responsables como padres, como abuelos, como el lugar que ocupamos para que esto cambie, y este es nuestro gran desafío al día de hoy, y creo que todos van a compartir esta afirmación, ¿no? Sí, yo perdóname, pero estoy totalmente de acuerdo que esto es cultural y se deconstruye con el tiempo, con el cambio cultural, por eso es tan importante lo que decía Mónica respecto de la educación de nuestros hijos. Ahora bien, una pata que resta que el Estado le preste atención y que está ahora recién tratándose es las masculinidades, porque nosotros no podemos trabajar siempre sobre la mujer sin atender a que el hombre violento pueda entender que es violento y cuál es el problema que hay ahí, porque lo va a volver a repetir. Entonces, trabajar sobre el hombre no es una desigualdad, bueno, no hay que trabajar solo con la mujer, al contrario, es para erradicar la violencia contra la mujer. La otra vez estábamos haciendo un curso que decía que el 70% de los hombres violentos son cíclicos. Esto quiere decir que pueden darse cuenta de cuál es su conducta que está mal, mientras que el 30% son psicópatas. Pero bueno, esto se trabaja sobre una pata que recién está naciendo en algunos lugares, que es trabajar sobre las masculinidades y sobre el hombre violento. Creo que es una deuda que nosotros estamos teniendo como operadores de justicia y aledaños, por supuesto, que nos haría falta, si vos me preguntás, Fer, aparte obviamente de la educación, que es la base de todo cambio, ¿no? Obviamente el trabajo es en esas dos puntas. Yo no dejo de sostener que hay que seguir trabajando con las mujeres, porque cuando vemos las estadísticas de femicidios, por ejemplo, en el informe anual de la Procuración del año 2020, ha reducido en el periodo de pandemia a muy pocos casos. Había 102 para el año 2019 de los 300 y pico que hubo a nivel nacional, y solo 94 para el año 2020, con lo cual esta reclusión casi obligada que se nos dio, tanto de víctimas como de victimarios, en algo ha incidido. Quiere decir que cuando no están juntos, esto en algún punto beneficia, pero no se puede tener obviamente a la sociedad recluida. La mujer tiene que poder empoderarse y poder salir, y no es fácil salir solo del ciclo de la violencia de género. En un país en donde sobran los psicólogos, yo me encuentro cotidianamente con que las víctimas de violencia de género y los niños y niñas víctimas de abuso sexual les faltan psicólogos para ser atendidos. Quieren esa posibilidad y esa herramienta, pero esa herramienta falta. Y me sumo con un chiquito ejemplo a lo que dijo Carolina, que por supuesto estoy 100% de acuerdo, porque algo que nos dio además el trabajo en conjunto en las fiscalías de violencia de género es esta sororidad, esta posibilidad de trabajar de a dos, aunque cada cual cubra, digamos, un municipio distinto. Tiene que ver
Vamos a tomar como ejemplo de nuevo el delito de desobediencia. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a lo largo de toda la pandemia, ha ido prorrogando per se, obviamente para favorecer la enorme tarea y labor que han tenido los jueces de familia de toda la provincia de Buenos Aires en el dictado de las medidas cautelares. Sin embargo, esa resolución, que no es una ley, es una resolución de un organismo, de nuestro más alto tribunal de la provincia, no ha sido dada a conocer por los medios de comunicación. Quiere decir que si la persona que estaba notificada de una resolución que dictaba Sandra o que dictaba Mónica por 90 días, pasaban esos 90 días, esa persona yo no la podía perseguir por el delito de desobediencia, aunque la Corte le hubiera prorrogado la medida. Entonces teníamos a las personas en dos etapas de conocimiento distintos. La víctima que estaba informada a través de las ONG, de la mujer y política de género del municipio, de la información que le brindaban en el tribunal, que la medida se prorrogaba per se, pero el hombre estaba en desconocimiento. De esto es lo que habla Carolina cuando se habla de no trabajar con la masculinidad. Entonces, cuando uno quiere avanzar como política criminal en decir, bueno, si usted no está cumpliendo una orden judicial, puede quedar detenido por el delito de desobediencia en flagrancia, yo no podía actuar, si en mi caso, porque justamente esa persona no estaba en conocimiento de esa comunicación y de esa resolución. Aparte entender que está mal lo que hace. Por supuesto que es entender que está mal, pero digamos, vamos por el principio que es comprender que esa medida seguía vigente. Se han hecho a lo largo de la pandemia, por ejemplo, trabajos y protocolos de actuación como el barbijo rojo, ¿se acuerdan? Que fue muy publicitado en los medios de comunicación. Sin embargo, yo hubiera celebrado que con las mismas ganas que se publicitó ese proyecto, que estaba muy bueno. Yo no tuve ningún caso de barbijo rojo en el municipio de San Isidro, o sea que fue un muy buen proyecto, pero que en definitiva no se utilizó por parte de las mujeres, se hubieran notificado por los medios de comunicación las resoluciones de la Corte que tan importantes eran, no solo para continuar con el trabajo que venían haciendo los jueces de familia, sino también para facilitar, obviamente, y permitir el trabajo del Ministerio Público Fiscal en ese orden. De hecho, le preguntamos a Sandra, a ver, a la doctora Veloso, si quiere agregar algo. Más que nada necesitamos recursos humanos, interdisciplina, atención, no solamente, no es solo la justicia, son todos los efectores que tenemos que prevenir, abordar, como dijeron acá las colegas, si quiere ir a sacar un turno para un psicólogo para trabajar ese conflicto familiar, porque por supuesto que se puede trabajar en la prevención, pero si el primer turno se lo dan en 5 meses, entonces, bueno, se desvirtúa todo, no alcanzan las resoluciones judiciales. Necesitamos también organismos que nos acompañen, que haya políticas públicas para acompañar este flagelo que nos azota a diario. Necesitamos mayores recursos económicos, sociales, bueno, ponerlo en la conversación también y no esperar, digamos, apenas los jueces de familia, con el volumen que tenemos, apenas podemos llegar a abordar el conflicto y dictar la medida. Necesitamos otros efectores que nos acompañen, que continúen estando cerca a esas familias con conflicto, que esté cercano, que esté un organismo municipal o cercano al domicilio de esa familia que está en conflicto, para hacer un control más, bueno, más allegado y, bueno, poder, como dicen, trabajar también las masculinidades, no es solamente a la mujer, esta perspectiva no es solamente hablar de mujeres o trabajar con mujeres, sino con mujeres, hombres, con todo el conflicto familiar, con todos los miembros de la familia, ¿no es cierto? Muchas gracias, Sandra. O sea, yo lo que les podría decir es que para esta evolución histórico-cultural también existe una ley nacional que habla de la violencia en las escuelas y que ahí lo que llama es a la sociedad, no solo a los docentes, sino que recurran a la sociedad que tienen en su entorno para trabajar estos casos, porque a veces hay leyes que no las conocen todos, entonces también se trabaja en la educación para que los docentes y la sociedad a la que pertenecen trabajen en estos casos de violencia y poder trabajar en esta erradicación y prevención. Ahora,
también me quedé pensando con esto del trabajo del hombre, que también hay muchos talleres para hombres a lo largo y a lo ancho de nuestro país, por lo menos lo tengo conocimiento yo a través de AMJA. No quiere decir que haya muchos, seguramente falten un montón, pero ya hay talleres para derivar a los hombres. Seguramente lo que necesitamos son más psicólogos, más asistentes sociales o equipo técnico que ayude para que esto se pueda definitivamente erradicar, pero es una cuestión cultural que la vamos a tener que seguir trabajando. Les quiero decir que tengo una pregunta acá que dice: buenas tardes, en las últimas semanas se han escuchado algunas voces, como por ejemplo la de Ileana Arduino, de INESIP, proponiendo una reforma procesal feminista, entre cuyos ejes aborda el tema de la prevención, medidas previas, la empatía y la búsqueda de soluciones constructivas del conflicto con más abordaje transdisciplinario. ¿Qué opinión tienen sobre esto? ¿Qué otra cuestión les parece que podría considerarse? Bueno, me parece que es lo que abordamos recién, sí, la necesidad desde lo que vos dijiste muy bien, Fernanda. Por supuesto, la necesidad de prevenir, de trabajar en las escuelas, de trabajar en los espacios públicos, en los espacios privados, e interdisciplinariamente, sin lugar a dudas, es muy acertado trabajar en la prevención siempre, ¿no? Por supuesto. Claro, lo que dice Liliana es dejar la tramitación burocrática del expediente para gestionar el conflicto. Y gestionar el conflicto tiene muchas aristas, justamente, que es la interdisciplinaridad, la escucha activa de la víctima, qué es lo que la víctima quiere de ese conflicto, y no porque nosotros tengamos que estar obligados a imponer una pena penal, en este caso, estamos solucionando el conflicto. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad y esta interseccionalidad o interdisciplinaridad de trabajar entre todos, vamos a poder empezar a prevenir esto, ver el Poder Judicial desde otro lugar, desde una gestión del conflicto y no desde una sanción siempre por la sanción misma. Y esto a veces significa ser creativo, o sea, claro, que yo no pueda llevar adelante un proceso penal para obtener una pena, no significa que no automáticamente archivo el expediente y ahí se termina. Yo tuve un caso la semana pasada en donde trabajando con el personal policial, que tuvo mucha perspectiva de género en el lugar del hecho, nos dimos cuenta que la víctima no podía reconocerse como víctima. La trajimos a la fiscalía, habló con la psicóloga de la fiscalía, habló conmigo, habló con mi ayudante fiscal. No nos cerró, el tema no cerraba. Entonces, ¿qué hacíamos? Frente al hecho concreto, procesal y jurídicamente hablando, la causa había que archivarla o desestimarla. Yo no tenía caso para seguir, no había forma de ir a litigar eso a ningún tribunal, no ganaba nunca. Sin embargo, traté de ser creativa. Me preocupé por esa joven que tenía frente a mí, con golpes, que intentaba excusarlos en las típicas excusas que siempre escuchamos, y entonces me propuse hacer algo más. Ese hacer algo más llevó a continuar con la investigación para estar segura de qué era lo que estaba pasando, pero también involucrar a la familia, a esa familia extendida. Entonces llamé a sus papás que estaban de vacaciones y por supuesto que hay que poner el cuerpo a esa situación, porque hay que dar esta noticia, mire, está pasando esto, yo no puedo aseverar que su hija sea, pero se me están encendiendo alarmas y yo no me puedo quedar con esta alarma para mí sola. Por supuesto que esa familia era una familia porque se veía, uno cuando habla mucho con las víctimas sabe cuál es el contexto del cual proviene, y a pesar de que nos quieran disfrazar una situación de violencia, cuando se habla de familia extendida y demás, uno puede prever si va a tener la contención o no. Y efectivamente logré esa contención familiar que yo estaba buscando, y obviamente, nuevamente, no es un caso que yo vaya a poder promover a juicio, pero sí es un caso que me quedo tranquila que la familia tomó y que junto con la Dirección de la Mujer y Políticas de Género del municipio de San Isidro se va a seguir trabajando para que esta joven pueda, ¿sí?, confirmarse y entender que esa relación que está manteniendo con esta pareja actual no es sana, no es tóxica y que ella es víctima de violencia de género. ¿Sí? Por eso a veces el abordaje integral y la de esto de conflicto en su totalidad es lo que nos falta a nosotros como operadores y es nuestra deuda y que estamos
ahora trabajando para lograr justamente esta prevención, ¿no? Porque como dice Laura, esta chica ya dejó de naturalizar la violencia, pero porque nosotros dejamos de pensar en ese conflicto con una sanción cuando pensamos en un conflicto de género, abordarlo de diferentes maneras. Eso es lo que Ileana se refiere cuando en esa pregunta que vos dijiste, Fer. Sí, claro, yo quiero un segundito nada más, quiero destacar que acá en Tigre la verdad que la perspectiva de género se trabaja mucho, intensamente en el área municipal, se trabaja un montón, así que articulamos con ellos, y eso es tan importante, porque enseguida que vemos esto como nos olfatea peligro, nos comunicamos y bueno, para tener una mirada más cercana, un control más cercano, pero bueno, es el camino ¿no? Nos falta todavía mucho seguir trabajando y bueno, y logrando más cosas y más tranquilidad para todas las mujeres, ¿no? Claro, ahora recuerdo que el año pasado, cuando hicimos una jornada para el Día de la No Violencia y tuvimos varios personas en el panel, algunas eran de los centros de los municipios y la tarea que ellos realizan no solo en los casos de violencia, sino también en los abrigos, ¿no? Ellos realmente son los primeros en poder trabajar estas situaciones, por eso tenemos que ser articuladores entre todos, por eso la ley Micaela viene a decir que todos tenemos que prepararnos, todos educarnos, porque es muy difícil si no tenemos empatía, escucha activa, entender de los estereotipos, es muy difícil poder entender a las víctimas y también al victimario, porque también hay que llevarlo. Quiero destacar también la labor de los defensores oficiales, porque ellos también trabajan mucho, me hubiera gustado que estén para que contaran cómo interactúan con todos ustedes, sobre todo con las juezas de familia, y sé que están hasta altas horas resolviendo estas cuestiones. No sé si ustedes quieren contar algo al respecto, brevemente, así avanzamos y vamos finalizando. Realmente con los defensores tenemos una relación increíble porque no solamente es a través de los escritos electrónicos, es más, en casos álgidos está el WhatsApp, está el teléfono, cualquiera sea la hora. Por eso yo destaco la labor de todos los operadores en el abordaje de la problemática, específicamente cuando estamos hablando de violencia de género y violencia intrafamiliar, porque el Foro de Familia se compone de un sinnúmero de cuestiones que muchos de nosotros nunca hemos dejado de atender durante la pandemia. Es decir, hemos continuado, pese a las cuestiones de urgencia que señalaba la Corte, hemos continuado con la tramitación de todas las causas, hemos tomado las audiencias de vista de causa a través de los medios telemáticos, otras veces presenciales. En casos de urgencia hemos tomado muchísimas audiencias presenciales, pese a algunos tener restricciones por cuestiones de salud, sin embargo lo hemos hecho. Y los defensores siempre estuvieron a la par en todo momento. Puedo mencionar a la doctora Pomilio, que alguna noche a las 12 de la noche también hizo un llamado desesperado por alguna cuestión, y el doctor Basavilbaso, que siempre está al pie del cañón también. Entonces, son personas que, al igual que nosotros, están pendientes de la situación y buscando lo mejor, tanto para la situación que a ellos les toca participar, como para la resolución y prevención del conflicto que se presenta. Y un poco agregando lo que decían las chicas, ¿no? Con relación a los efectores, en el comunicado que sale hoy, el comunicado de prensa, todo el tema de las masculinidades, la necesidad de la ampliación de los equipos técnicos, la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios para poder ayudar y coadyuvar a las familias en esta situación, es algo por lo que se está bregando hace muchísimo tiempo. Y sí, es verdad, nosotros tenemos que decir que en San Isidro tenemos, y las respuestas de hombres dialogando, la concurrencia de muchos, y los resultados han sido muy positivas. Por eso uno brega porque haya cada vez más estas situaciones, ¿no? Vicente López también tiene un lugar donde uno puede hacer las derivaciones. Tal vez con San Fernando es con que el lugar que más nos cuesta y que nos trae muchas dificultades, a veces por la temática en donde la violencia es, podemos decir, este fin de semana San Fernando fue realmente preocupante, y bueno, tratamos de poner un ojo en cada situación
y tratar de que esos seguimientos sean coadyuvados por los distintos efectores dependientes del Poder Ejecutor, sea municipal o provincial. Y también, doctora, las asesorías, las asesoras de menores. Obviamente, acá la tenemos a la doctora Roll, que está presente, bueno, a Viviana Sobel, que la tengo también en pantalla y siempre está presente cuando se la necesita. Está también otra de las asesoras de Tigre, una de las asesoras está acá presente. Me parece. Podríamos, si las interrumpo un minuto, podríamos darle la palabra un minuto a la doctora Roll Bianciotto para que nos cuente brevemente cómo es que intervienen las asesorías en las cuestiones de violencia de género. ¿Me pueden habilitar el micrófono? Espero que me escuchen ahí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, en definitiva nuestra intervención es siempre posterior porque las primeras medidas las toma el juzgado. A nosotros ya nos llegan las causas con las medidas adoptadas en la urgencia, como es por lo general, salvo que tengamos que iniciar acciones de oficio nosotros ante una denuncia que nos llegue vía mail, que es lo que puede estar sucediendo ahora en la situación de pandemia, o alguna derivada de alguna otra causa. Pero más allá de entre nosotros todos nos conocemos, y comparto con la doctora Urbancic esta debilidad que está mostrando el municipio de San Fernando en cuanto a la materia de protección de niños y también de violencia, porque es como que todos sus habitantes están, o no sé si es un tema de articulación o de que no están llegando bien las comunicaciones, está complejo San Fernando, pero en realidad con todos los municipios trabajamos muy bien y es necesario ese trabajo. Nosotros, todas las asesorías, todos los equipos de trabajo, tenemos un gran compromiso con esta temática y también todas las expositoras que están acá, podría decir todos los jueces que integran el Departamento Judicial de San Isidro, pero me encantó esto que trajo los ejemplos, ¿no? Que nos nutren, que trajo Laura y Carolina de la Fiscalía, porque lo que demuestra es que no solo ellas están resolviendo con perspectiva de género, que es lo que la ley nos impone a todos, sino con una perspectiva en materia de derechos humanos integral, porque tienen perspectiva de niñez y de perspectiva de discapacidad. O sea que la perspectiva de género ya nos queda chica en todo el marco protectorio de derechos humanos en lo que tenemos que abarcar. Y a modo de síntesis, en lo que me gustaría a mí decir para que otro tenga la palabra, en qué me gustaría o qué es lo que veo que necesitamos reforzar. Obviamente con tantas leyes que surgen, ¿no? De protección, como son la última, la ley de la víctima en la provincia de Buenos Aires, y la que vos nombraste, Fernanda, la de la creación del cuerpo de abogados de la víctima a nivel nacional, y la defensa pública nuestra, del Ministerio Público de la provincia, que trabaja denodadamente y con mucho compromiso en las causas, en nuestro departamento judicial es así, con cada defensor. Lo que veo es que todas estas temáticas traen como mayor trabajo a la defensa pública. Entonces, estas nuevas leyes nos traen nuevas figuras, como la figura de la ley de la víctima en la provincia, la figura del abogado de la víctima para los tipos penales. Pero quizá esta ley podría ser ampliada y ese mismo cuerpo de profesionales que va a surgir como el de abogados del niño, de un listado que tiene que hacer el colegio de abogados y la formación en la que todos nosotros podríamos participar en esa formación también, debiera fortalecerse. O se fortalece la defensa pública en mayor cantidad de defensores, o se fortalecen estos espacios que crea la ley para que realmente las personas tengan acceso a un abogado especializado en la materia. Con, por supuesto, perspectiva de género, que va a ser lo esencial en esa capacitación, y perspectiva de discapacidad y en niñez.
me parece que eso va a ser esencial, porque muchos casos, más allá de todo el esfuerzo que hacen todos los operadores, que hacemos todos, pueden quedar sin acceso, ¿sí? O caer en manos de alguien que, por más capacitación obligatoria por ley Micaela, sabemos que, como decía Carolina, estos son barreras culturales. Y acreditar un curso de ley Micaela no garantiza que se hayan removido esos obstáculos culturales, ¿no? Que es lo que hay que derribar. Me parece como esencial fortalecer esos espacios de defensa para un verdadero acceso, que tiene que ver con lo que hicimos del Día de la Mujer el año pasado. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Bueno, perdón por la explicación. Bueno, voy a quedar con esta última frase de la doctora Rolvi-Encioto para destacar la importancia que hoy tienen los asesores de menores e incapaces en este trabajo arduo que es trabajar en la problemática de violencia de género y en las problemáticas de violencia intrafamiliar. Ellas vienen a ser como la bisagra, como el puente tendido porque actúan tanto en el fuero de familia como en el fuero penal. Entonces son quienes muchas veces sí, nos alertan, nos indican, bueno, es por este lado, es por este otro, mirá que en familia está pasando esto, cuidado con esto otro. Entonces es la primer forma que yo advertí, digamos, de trabajo articulado entre los dos fueros, la intervención de las asesoras de menores e incapaces, así que vaya el agradecimiento de la persona de la doctora Rolvi-Encioto para todas ellas. Déjame decir algo respecto de la defensa en particular, la defensa oficial o la defensa particular de los imputados de violencia. Que gracias a todo este avance que estamos hablando, los defensores abandonan sus defensas estereotipadas sobre el machismo para empezar a defender a sus defendidos por el derecho que les corresponde, abandonando estereotipos de algo habrá hecho, de ella es la mala, o por algo usaba la pollerita corta, o ella lo provocó, que durante muchos años en juicio hemos visto, y a veces todavía existen, estas defensas, pero de a poco se van abandonando estas defensas estereotipadas para defender también con perspectiva de género. O sea, no hace falta violentar un derecho constitucional que es la defensa en juicio para tener perspectiva de género. Eso para la defensa, digamos, de los imputados, ¿no? No, sí, por supuesto. Ahora cuando estaban hablando de eso y los estereotipos, se me vino mucho que también a veces hay publicidades que atentan, ¿no? Y que nos muestran re estereotipados a las mujeres que, vamos, la de Heineken, no sé si la vieron, que corren a ver el vestidor de la mujer y los hombres a ver todas las botellas de alcohol. Entonces también hay que trabajar con muchas cuestiones que tiene nuestra sociedad y tratar de deconstruir toda esa evolución histórica que sin educación y sin herramientas es muy difícil hacerlo. Tengo una pregunta para las doctoras Laura y Carolina. Buenas tardes. Para llevar adelante una causa por desobediencia, ¿es necesario que el victimario se encuentre notificado personalmente de las medidas de restricción? Sí, la respuesta es que sí. No vale la indicación, por ejemplo, que suele hacerse en los juzgados de familia a los abogados que representan a esas personas ante el fuero de familia. Porque lo primero que nos va a pasar cuando lo escuchemos en la audiencia que se llama a tenor del artículo 308, en donde le hacemos la imputación, en donde lo estamos procesando y le decimos, mire, la Fiscalía reunió toda esta prueba para llevar este caso a juicio, lo primero que me va a decir la persona que está sentada enfrente es, mire, yo con mi abogado hace mucho tiempo que no hablo, abandonó mi caso, no me llama, no me contó nada, yo no estaba ni al tanto. Entonces, por eso nosotras insistimos mucho, incluso damos muchas academias al personal policial, para que esa notificación sea una notificación no solamente personal, sino una notificación con fecha y hora cierta, porque a veces hasta se discute en qué horario ocurrió esa desobediencia que me están denunciando. Si yo no tengo la notificación personal, no puedo procesar el caso. Vamos por más, incluso instruimos al personal policial
para que le entregue a la víctima una copia de esa notificación. Yo siempre les explico a las víctimas que las órdenes que dan las juezas de familia o los jueces de familia son importantes, hay que tenerlas en la billetera junto con el documento, pero más importante aún es la constancia de notificación de la persona denunciada. Ambas dos en la billetera. El personal policial que lo guarde en los legajos para que si esto pasaba a 2 o 3 de la mañana, siempre esté la constancia de la notificación con fecha y hora. Pero sí, la respuesta es que sí. Penalmente es necesario. Bueno, muchas gracias, y para ir cerrando, salvo que haya después más preguntas, ¿cómo creen ustedes, porque como es mujeres, justicia y género, cómo creen ustedes que podemos acortar la brecha varón-mujer? Seguir trabajando como lo hemos dicho, me parece que todas en esta línea del reconocimiento, de generar, bueno, estas nuevas transformaciones, resolver con perspectiva de género y ampliar siempre el reconocimiento de los derechos humanos, seguir trabajando para eso. Gracias, Sandra. Mónica. Vos sabés que yo tenía un librito de, miren el título, Función creadora del juez, ¿no? Lo muestro porque acá, bueno, hoy hay 2 juezas, hay un montón de, también tenemos jueces. Tenemos muchos funcionarios varones, y bueno, y muchos funcionarios varones, pero estamos por siempre, igualdad. Siempre en el imaginario, cuando se habla del juez, siempre es una imagen de hombre, ¿no? Y yo creo que nuestra misión ahora es la necesidad de que la ley y el derecho, como decía este señor Vicente Fernández, ¿no?, que tiene como destinataria la sociedad y que quiere la paz a través de la justicia. Y la justicia no es ni varón ni mujer, somos todas personas. Entonces en esto, como decía Sandra, ¿no?, qué importante es tener conciencia completa de la aplicación de los derechos humanos en cada decisión y en cada resolución que nosotros tomamos. Y estos derechos humanos, obviamente que los derechos establecidos en la CEDRO y en la Convención de Parma y en toda la legislación interna que hace a erradicar y a prevenir la violencia contra la mujer es importante. Pero yo creo que nuestra misión es, sin duda, que poder dar una respuesta de igualdad a todos. Y de esto se trata, ¿no? Educar para la igualdad. Sí, yo creo que como dije desde el principio, esta es una cuestión cultural que nosotros como actores en este momento estamos ayudando, digamos, viéndolo desde este lugar, para que cambie, para que quizás nuestros hijos o nietos ya no tengan que hablar de estas diferencias sociales. Sociales no, digamos, entre hombre y mujer. Y otra cuestión es esta, entender bien qué es la perspectiva de género. Entonces, como yo dije antes, una pauta de interpretación constitucional y un principio rector para todas nuestras decisiones, seamos hombres, seamos mujeres, sea para las mujeres o sea para los hombres la decisión que estemos tomando, teniendo en cuenta la complejidad del abordaje de estos casos en particular. Yo creo que en el trabajo conjunto entre todos, ya no sea varón o mujer, sino como operadores de la justicia, lo vamos a lograr. Me quedo con la frase que dijo Mónica, que es educar para la igualdad. Vamos a cortar la brecha cuando la sociedad siga entendiendo que esto no es una guerra de mujeres contra hombres, ¿sí?, sino que no estamos equiparando, ¿sí?, esa desigualdad que la mujer ha venido sufriendo a lo largo del patriarcado, que es obviamente una desigualdad cultural, y que mientras sigamos, como lo dijimos a lo largo de la charla, ocupándonos del conflicto, el conflicto que muchas veces trasciende varón-mujer y que se instala en toda la familia y que lo sufren incluso los niños, ¿sí?, y las niñas que conforman esa familia, esta es la manera de ir acortando esta brecha. Hoy por hoy todavía hay muchas mujeres que no hacen denuncias antes de que las maten
en un contexto de violencia de género, antes de un femicidio. Todavía los números son muy bajos. Los medios de comunicación siguen diciendo o sacando al aire casos en donde por ahí la justicia no funcionó. Pero hay muchos casos de femicidios en donde la víctima ni siquiera había llegado, ¿sí? Ni siquiera había tenido acceso a la justicia, o sea, nunca había radicado una denuncia anterior. Creo que esto de lo que estuvimos hablando a lo largo de esta tarde, que es educar para la igualdad, hacernos cargo de esta cuestión del género en favor de la mujer, pero también sin olvidar el trabajar con las distintas masculinidades, esto es lo que va a ir acortando la brecha. Bueno, en realidad lo que yo les hablaba más que nada de varón-mujer era porque tanto cuando uno habla en el fuero laboral y ellos tienen cuestiones, también se dan los acosos laborales. En este momento se está llevando a cabo un juicio político en la Ciudad Autónoma por un juez que posiblemente había acosado, están ahí viendo qué es lo que sucede. Entonces, y también teníamos antes la diferencia en el salario, ¿viste? Porque cuando eras mujer ganabas menos que el hombre, aunque cumplieras las mismas tareas. En eso les pedía la respuesta entre la brecha entre varón y mujer. Pero bueno, para ir finalizando, primero tengo una pregunta y después les hago la última, así ya cerramos. Me dice, me gustaría consultar sobre las posibilidades de la defensa de familia en las medidas cautelares en causas de protección de violencia familiar. Yo le voy a dejar a Sandra y a Mónica, pero simplemente voy a decir que el defensor oficial, por supuesto que puede pedir, de acuerdo a quién le toque asistir, si es víctima, a la víctima, o si es al victimario, porque no siempre te toca a la víctima, como defensor oficial. Entonces, cuando es por la víctima, puede pedir todas las medidas que están previstas en la ley 12.569, sea la de restricción, sea la de prohibición de acercarse, sea la de que la mujer vuelva a su casa. Así que bueno, Mónica y Sandra lo van a contar, a ver, para responder. Por mí perfectamente respondido, es exactamente la respuesta que iba a dar, así que siempre, por supuesto, continuar trabajando, siempre puede pedir el defensor las medidas que considere adecuadas, por supuesto, y nosotros los jueces comprometernos para resolver con el paradigma constitucional convencional de perspectiva de género. No sé si, Mónica, ¿querés agregar vos algo? Hay infinidad de variantes a las medidas, pero obviamente que cada caso concreto merece una mirada sobre ese caso. Por eso dar una respuesta más allá de lo que la propia ley establece es, digamos, es dar una respuesta hipotética, ¿no? Así que me parece que ya está contestada. Yo quisiera agregar algo más, si es posible, porque muchas veces se cuestiona, y esto llega, digamos, a las fiscalías con denuncias de falsos testimonios y demás, de que tratándose de una medida cautelar, la persona denunciada o excluida de la casa o a la que se le otorgó, digamos, la medida de prohibición, lo es en base a argumentaciones o denuncias falsas, y entonces, como se trata de una medida cautelar, no tiene la posibilidad de defensa. Bueno, esto es un mito, porque yo leo las resoluciones de los magistrados y las magistradas del Fuero de Familia y no he visto ninguna resolución que ellos tomen en la que a continuación, en el punto 4º, 5º, 6º, de acuerdo a todo lo que vayan a resolver en ese caso en particular, no citen a las partes por separado para escuchar a cada una de las partes respecto de ese conflicto. Ahí es el momento en donde la persona denunciada tiene toda la posibilidad de brindarle a ese magistrado que tomó esa resolución, que es una medida cautelar, toda su versión de los hechos, como decimos en el fuero penal. Y a partir de allí resolverán y seguirán resolviendo los funcionarios y los magistrados del fuero de familia. O incluso, perdón, lo último, Fernanda, o incluso trabajar esa conflictiva por fuera de una denuncia de violencia. Quizá la denuncia de violencia es la primera salida que encontró sin patrocinio letrado. Veamos que cuando hacen una denuncia de violencia familiar no tienen patrocinio letrado. Entonces quizá lo que quiere es divorciarse, quizá lo que quiere en realidad es organizar el régimen de comunicación de los niños. Entonces muchas veces se hace una denuncia de violencia por ignorancia, por falta de asesoramiento legal. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajarlo por fuera de esa denuncia de violencia familiar y guiarlos con
por supuesto, el asesoramiento del defensor oficial o de un abogado de la matrícula que puede indicarles cuál es el camino o la búsqueda, o indicarles nosotros que existen otros caminos para resolver, que no es a través de una denuncia de violencia familiar, donde es muy acotado, donde uno toma una medida de urgencia inmediata y por un tiempo determinado, pero no significa que a través de esa denuncia de violencia se pueda resolver todas las cuestiones familiares. Esto es lo que tratamos de también de poder visualizar, demostrar o enseñarles también a las comisarías, que muchas veces introducen a través de la denuncia de violencia familiar conflictos propios del derecho de familia, que tienen otras vías de canalización mejores, donde uno puede, bueno, donde se respeta el principio de bilateralidad, se escucha a la otra parte y se trabaja en el conflicto de acuerdo a cómo se tiene que abordar ese conflicto en especial, sea un proceso de divorcio, un régimen de comunicación, un proceso de alimentos u otro, ¿no es cierto? No, por supuesto, lo que pasa es que la violencia, la causa propiamente de violencia de género se toman lo que se llama una vía autosatisfactiva, que se autoabastece en sí mismo, y entonces lo que están tratando es a veces de introducir cuestiones de familia que tienen sus propios caminos. Entonces, y a veces hay denuncias de violencia cuando en realidad no existen para poder abordar otros temas. Esto es lo que la doctora Veloso quiere decir. Así que bueno, yo le voy a dar, si le puedes abrir, Silvina Coto, acá hay una doctora, Juana Camps, que quiere hacer una pregunta, me levantó la mano acá si puedes darle la palabra y habilitarle el micrófono. Así ya vamos terminando. Sí, buenos días. A ver, buenas tardes. ¿No le puedes habilitar, Silvina? Ahí está, ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo hice la consulta. En realidad, yo trabajé 10 años en la defensa penal y ahora hace 2 que estoy en una defensoría de familia. A mí, sinceramente, en relación a esto, las medidas cautelares, lo que me surge, si bien la doctora Ciseski recién explicaba el tema de que se cita a ambas partes, de que el juzgado cita a la otra parte, a la parte denunciada, nosotros generalmente atendemos siempre a la persona denunciada por violencia en la defensoría. El tema es que esas personas no tienen derecho de defensa, porque primero que cuando se la cita sin patrocinio, o sea, la persona va sola a enfrentarse en un juzgado con alguien que le dice que tiene una denuncia, que tiene que firmar el acta y que tiene que cumplir la medida. Y eso es a todo lo que se suscribe, digamos. Entonces, sinceramente, cuando uno viene de la defensa penal, donde se ve que una persona imputada de un delito tiene un montón de derechos para defenderse, hay medidas que se toman que implican exclusiones de hogar en situaciones en las que sinceramente se puede tomar otra medida o se puede tomar otra restricción o se puede explicar por qué esa persona, hay gente que se queda, que tiene su taller en su casa, se queda sin su trabajo y a veces las historias no son, o sea, la historia no es contada de las dos partes de igual modo. Y yo siento que nosotros como defensa no podemos hacer nada, porque no tenemos voz para defender a nuestro asistido. Lo único que podemos hacer es un recurso de apelación a la medida. No se puede hacer un recurso de apelación, primero porque generalmente la medida vence antes que la Cámara conteste. Y segundo porque sinceramente, si uno lee argumentalmente, es obvio que la medida, por lo que está en el expediente, está bien tomada. El tema es que la medida que se toma en el expediente se escuchó solamente a una parte. Sin caer en casuística, si me permite la doctora Nuevo, sí. Yo tuve un caso en donde justamente una persona venía denunciada por desobediencia a una orden judicial del fuero de familia y el fuero de familia había prohibido que se acercara a determinado lugar. Resulta ser que el señor nos pone de manifiesto que ese lugar era su lugar, estaba al lado, pegado a su lugar de trabajo, que él era chatarrero, que era muy grande ya y tenía a sus papás también muy grandes a los que tenía que mantener en plena pandemia.
a mí no me costó mucho más que hacerle un oficio al señor juez que había ordenado esa medida, poniéndolo en conocimiento de que esa medida que él había dictado tenía estas consecuencias. Y no tardó ni una hora el señor juez en revisar, ¿sí?, esa medida y autorizar, por ejemplo, la comparecencia en lugar en el horario de trabajo. O sea, yo realmente que no creo que se necesite demasiado para poder ejercer efectivamente la defensa. Yo ni siquiera estaba ejerciendo la defensa del señor, solo estaba poniéndolo en conocimiento al juez que algunas cuestiones que obviamente que se toman en una decisión, en un turno, entre 20 millones de casos más que nos llegan y demás, pueden traer aparejadas estas consecuencias, y una persona de esas características socioculturales, con dificultad para acceder a la justicia y poder transmitirle al juez, bueno, fue solamente un oficio de mi parte con esto que refirió para que el juez reviera la medida. Si lo hizo en un caso conmigo que no era ni siquiera parte en ese caso que él estaba llevando adelante, yo era una mera transmisora de las palabras del imputado en mi causa, evidentemente entiendo que con una asistencia letrada pueden hacerlo mucho más, sobre todo porque no se tienen jueces caprichosos que deciden una medida y no la alteran o no la varían o no la modifican en tanto y en cuanto esa medida no sea la más adecuada para gestionar el conflicto. Yo simplemente voy a aclarar que fui defensora oficial y que he defendido y asistido a personas que han sido denunciadas como violentas, y a las que han sido violentas hemos podido trabajar y hemos podido derivarlas a taller o a determinados lugares, ONG o lugares específicos donde han recibido atención psicológica y han podido revertir con muchísimo trabajo los casos, porque los defensores oficiales trabajan todos. Voy a dar por último la palabra a Sebastián Villaut, así ya podemos cerrar, porque quiero solo su mensaje y ya terminar la jornada, que había otras más, así pueden participar. Silvina, ¿podés darle la palabra al doctor Sebastián Villaut y vamos a dejar al último a él que hable, así después yo cierro con las panelistas y terminamos la jornada. Muchas gracias. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, yo soy juez de familia, estoy a cargo de un juzgado en Santiago del Estero. ¿Sí? Quería hacer unos aportes con respecto a las medidas cautelares, que siempre hay que estar a circunstancia de cada caso que se presente, a la complejidad y a la peligrosidad que pueda haber en el expediente. Más o menos uno ya con la experiencia se va dando cuenta a dónde puede, si es necesario o no tomar la medida en forma inmediata o inaudita parte. Como siempre se trata de medidas provisorias, uno puede volverse para atrás si es que hay un error. Por lo tanto, uno tiene que tratar de siempre de buscar el resguardo de la persona que está pidiendo la protección. En el caso particular de, por ejemplo, atribuciones del hogar y que se retire uno de la pareja o de los progenitores, cónyuge, en el caso nuestro siempre hacemos en el primer decreto, en casi todas las causas prácticamente, se ordena el oficio al asistente, a la trabajadora social, y un oficio también al departamento de pericias para la realización de un psicodiagnóstico. La persona que más ayuda en estos casos es la trabajadora social, quien en forma inmediata, dada la gravedad de la situación, se dirige al lugar donde suceden los hechos, que es la sede del hogar conyugal, y se hace un relevamiento vecinal y el informe. Puede suceder que esté alguien o no en la casa, e inmediatamente se llama también una audiencia. De acuerdo al relato del asistente social y a la fecha de la audiencia, puede ser que la medida se la tome con la sola informe de la trabajadora social, pero siempre se le da un plazo, que después, al momento de la audiencia, o sea que ahí se le da la participación a la persona esta que ha sido denunciada o demandada, se lo escucha y ahí uno puede ratificar esa medida que se ha tomado de atribución, siempre provisoria, mientras se sustancia el juicio. Quiero aclarar que en el juzgado nuestro, aquí en Ciudad Capital, hay 3 juzgados de familia,
con competencia exclusiva, digamos, no en tema de violencia. Antes teníamos competencia de violencia, pero en Santiago del Estero se han creado 2 juzgados de violencia de género, ¿sí? En donde son competentes tanto para las cuestiones civiles como en las cuestiones penales. Doctor Sebastián Villar, un honor tenerlo con nosotros. Por favor. Muchísimas gracias por su aporte. Mil gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y teníamos una última pregunta que dice, de acuerdo con los dichos de la doctora Camps, no es tan sencillo lograr la modificación de una cautelar. Esto es lo que dicen, como que no es sencillo lograr la modificación de las medidas cautelares. No sé si le quieren contestar algo a la pregunta que tenemos en el chat. No, yo creo que simplemente, ya como se dijo, realmente las presentaciones uno procura atender a todas las necesidades, si es el trabajo, de acuerdo a las medidas que se van develando, es una medida cautelar, así que porque es cautelar siempre es modificable, a medida que se van develando otras circunstancias para ser atendidas. No, al momento de la medida que uno toma la primera medida, hay muchas otras cuestiones que desconoce, pero que por la urgencia amerita una decisión inmediata. Por eso la oportunidad de la presentación de la parte contraria para que, de acuerdo a otras tantas circunstancias, uno pueda modificar, ampliar, reducir o eliminar la medida que tomó, como cualquier otra medida cautelar. Siempre es modificable, por supuesto. Mónica, ¿querés agregar algo? Porque así ya vamos cerrando. Sandra ya contestó en gran parte lo que iba a decir, y yo reitero, cada caso tiene sus bemoles, sus situaciones, y no hay 2 iguales, puede haber semejanzas, pero no hay 2 iguales, y estamos para rever cada situación en concreto. Y después hay situaciones que, dadas las características, hacen que hasta también dictemos medidas sine die, y que para muchos puedan significar una restricción de su libertad personal, que me ha pasado, y me parece que si está el doctor Ricardo Costa presente lo puede llegar a decir, porque ha intervenido en alguna causa en particular al respecto. Pero el hecho de poner una tobillera o determinar un dispositivo electrónico para que una persona no se acerque a otra, en nada significa que se le esté coartando su derecho a la circulación y a la libertad personal. Simplemente son medidas que se dictan para el resguardo atento la complejidad que presenta una causa, y que tampoco significa un juzgamiento sobre las personas, ¿no? Pero bueno, este es un tema que va a dar para otra charla, así que... Después vamos a armar alguna otra charla. Y ahora, como en realidad estamos conmemorando por el 8 de marzo, este mes, todas las charlas y los conversatorios tienen que ver con la mujer, las voy a sacar de contexto y les voy a decir qué mensaje querrían dejar a ustedes para todos los que nos están escuchando y para nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes querrían dejarles? Como mujeres, ¿no? Por supuesto. Como mujeres, como personas, que siempre sigan sus sueños y que luchen por sus derechos, y que respeten, que el respeto y que la lucha y los sueños son muy importantes, y que no claudiquen jamás. Que sigamos trabajando por una sociedad más justa y más igualitaria. Sí, educar a nuestros hijos, más que nada varones, para justamente obtener esa igualdad que tantas mujeres antes que nosotros han peleado, sin obviamente sobrepasar los derechos del otro, ¿no? El mío es que sigan luchando, que sigan soñando, que lo imposible siempre es posible. Bueno, me levantó la mano otra vez el doctor Sebastián Villar. Doctor, mensaje también, si se puede, es sí, como no, doctor, igualdad. lo vamos a dejar, por supuesto, que nos está hablando de Santiago. Sí, educar por la igualdad, y en especial que siempre luche por su derecho a que sea escuchado,
y en especial en esta sociedad que vivimos, una sociedad violenta, enseñarles que la persona que piensa distinto no es un enemigo al cual hay que eliminar. Y en eso yo hallo mucha necesidad de cambio en muchos dirigentes, me refiero en general, a toda persona que tiene, vemos en televisión o en radio, en clubes de fútbol, en cualquier ente de organización intermedia, en donde pueden pensar distintos y estamos o buscan que esa persona esté de nuestro lado, o si no está enfrente y se convierte inmediatamente en un enemigo. Creo que eso genera mucha violencia y los chicos lo ven. Yo soy papá de 3 hijos, he tenido también una experiencia en la universidad y vemos a diario esos enfrentamientos. Para dar un ejemplo, vemos el Boca River. Eso que ha sucedido en el Boca River, lamentablemente, lo vemos en muchas situaciones, en muchos eventos deportivos que se hacen también en distintos lugares. Entonces, ese es uno del mensajes, creo que es importante, que el que piense distinto es un adversario al que hay que respetar, aunque uno no comparta lo que diga. Bueno, muchas gracias, doctor. Por favor. Gracias. Bueno, quiero agradecerles a las panelistas, doctora Carolina Caraballido, doctora Laura Cisensky, doctora Sandra Veloso, doctora Mónica Urbancic de Baxter, doctor Costa, que nos permitió, junto con la doctora Aida Tarditi de AMJA y el Colegio de Magistrados, realizar esta actividad en forma conjunta, y a todos y todas los que han hoy participado y nos han escuchado, y la verdad que llevan casi 1 hora y media, así que muchísimas gracias. Y yo, para cerrar, simplemente decirles que siempre tenemos que educar y trabajar entre todos para que haya un tejido social comprometido, colaborador, y que también con la educación, como lo dijo bien Carolina y lo repitió toda la tarde, es con mucha educación y poder lograr tener una sociedad en paz y mucho más justa, cumpliendo y pudiendo tomar todas las herramientas para poder cumplir con todas estas leyes que han sido sancionadas, que a veces parecen que quieren abarcar todo y a veces no podemos lograrlo, pero yo creo que sí, que estamos trabajando mucho, que hay una sociedad muy comprometida para poder culminar también con la violencia de género y también para luchar por la igualdad, porque como bien dije, esta era una reunión que también tenía que ver con el tema de las mujeres, saber que hay mujeres desde diferentes lugares, desde Médicos Sin Fronteras, desde muchísimos lugares, sobre todo este año pasado, lo que han dado tanto varón como mujer por la pandemia, así que les agradecemos a través de este medio, y agradecerle a todas y a todos su compromiso, ¿no? con esta cuestión no solamente de la mujer, sino de la igualdad y de la no discriminación, porque la no discriminación es muy importante en todos los niveles, también en los técnicos. Así que les doy las gracias a todos, les doy buenas tardes y que podamos reunirnos para tratar muchas gracias. Importancia. Gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todas. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. A todos.